Buenas noches. Hoy es la última noche que vamos a estar juntos estudiando sobre la vida cristiana, el crecimiento en la gracia, en el conocimiento de Jesús y también la función del Espíritu Santo en el proceso de transformación. Y algunas personas me preguntan, ¿qué es mayordomía? ¿Qué es un mayordomo? Para mí, un resumen de qué es mayordomo, un mayordomo es lo que dijo Pablo. Estoy, ¿qué cosa? Crucificado con Cristo. Vivo ya, no yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo por la fe en el Hijo de Dios, que asimismo se entregó por mí. Eso es ser un mayordomo. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que el bautismo no cambia mi naturaleza. El bautismo apenas dice, mira, yo estoy queriendo algo. Estoy queriendo pertenecer a la iglesia. Pero pertenecer a la iglesia no tiene poder de cambiar uno. Yo soy lo que soy. Así nací yo. Flaquito como soy. Así soy. No hay cómo cambiar. El leopardo no cambia sus manchas. El etíope no cambia su color. Nosotros somos lo que somos. Así nacimos nosotros. Y si un milagro no pasa, vamos a morir de esa manera. Pero cuando uno reconoce que el salario del pecado es la muerte y yo nací por herencia de mi padre, del padre de mi padre, del padre del padre de mi padre, del padre del padre del padre del padre, hacia detrás, hasta Adán, ellos pecaron, el pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte. Entonces, yo no soy pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. ¿Lo que significa eso? Mientras estoy durmiendo, no hago nada errado y ya soy pecador. Porque el pecado no es el tema de un acto, es el tema de naturaleza. Si uno nace, respira, ya es pecador, porque es la naturaleza. Y si respira otra vez y otra vez y otra vez y come y crece, entonces el pecado está ahí. Eso me lleva a hacer lo que no quería hacer. Y a otras cosas que yo quería hacer, pero no son buenas. Me lleva a hacer. Pero eso causa el fracaso de la vida, el problema de la vida y finalmente la muerte. Y entonces no hay solución humana. Algunas personas piensan, mira, yo me voy a la iglesia. La iglesia tiene la solución. Entonces me voy a la iglesia, me bautizo, salgo. Yo recuerdo hasta hoy el día que salí del bautisterio. ¿Así dice usted de bautisterio? Salí de bautisterio y yo peleaba mucho con mi hermana por mala que ella era, no yo siempre fui el lindo de la familia. Pero peleaba mucho con mi hermana y yo pensé, la solución es el bautismo. Me voy a bautizar y ya no habrá más pelea, porque imagino un bautizado pelear, no es posible. Y recuerdo, me bauticé un día sábado a la tarde, estaba frío, lloviendo, salí del bautismo, parecía una nueva persona, feliz. Ahora estoy cerca del cielo. Ahí estoy. Jesús vuelve hoy, estoy salvo. Me fui a la casa y ahí me provocaba a mi hermana. Pero yo bautizado, imaginan. Ya soy bautizado. No voy a pelear. Y me provocó el otro día mi hermana.
El segundo día provocó y ahí ya no se fue el bautismo. Y yo empecé a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque yo pensaba que el bautismo ya saca todo el malo de uno y ahí ya está, y la persona es una nueva criatura y creación y ya. Pero entonces con los años yo descubrí que es necesario lo que vimos ayer, es necesario nacer otra vez. No solo del agua, sino nacer del Espíritu. No estamos hablando del esfuerzo de uno que dice, de hoy en adelante voy a hacer eso, no voy a hacer eso, no como eso, no tomo eso, no. No es eso. Es el tema de empezar a andar con Cristo. Si uno está en Cristo, nueva creación es. Criatura. Yo estoy queriendo inventar el español. Pero mira, nueva criatura es. ¿Y eso qué queremos nosotros? Claro que yo necesito tomar algunas decisiones. Voy a quedar orando y quedo orando y pecando. Así no es. Yo necesito tomar algunas decisiones, pero decisiones tomadas sin Cristo, nada pasa. Yo necesito tomar algunas decisiones, pero las decisiones son santificadas por Cristo. Sin Jesús nada puedo hacer, pero todo puedo en aquel que me fortalece. Entonces, hay que mantener andando con Jesús, confesando mis pecados. Y pronto, cuando entiendo que Él es el dueño del mundo, del universo, el creador, yo someto mi vida a Él. Lo que significa que acepto el señorío de Jesús. Porque a muchos les gusta aceptar a Jesús como Salvador, pero no como el Señor. Él comanda mi vida. Yo quiero venir a la iglesia, quiero el bautismo, pero quiero seguir haciendo lo que quiero. Quiero tener matrimonio con la persona que yo elijo, como Sansón. Yo quiero elegir a alguien que voy a casar. Es mi escoja. No le pregunto a Dios, porque si le pregunto a Dios, Él le va a decir, no, esa no, pero yo quiero esa. Entonces no voy a orar, porque si oro, puede ser que Jesús dice que no me debo casar con esa persona. Entonces no voy a orar. Y entonces cuando uno acepta el señorío de Jesús, solo lo acepta por fe. ¿Qué quiere decir eso? Fe es saber que Dios es galardonador de los que le buscan. Él es bondadoso. Y cuando yo acepto el señorío de Jesús, Él empieza a comandar mi vida para el bien. Porque mi mente no es suficiente para entender la vida. Y voy a tomar decisiones erradas en la vida. Solo acepta a Jesús cuando uno ya se cansa de uno mismo. Ya estoy cansado de cometer errores. Y ya no pienso que mi inteligencia basta para vivir. Yo quiero una inteligencia llena, de afuera de mí, de arriba, de Dios, del Eterno, comandando mi vida para el bien. Él conoce mi vida. Y entonces empiezo a estudiar la Biblia como la palabra de Dios, no como un libro religioso, sino como la palabra de Dios, lo que Dios quiere que yo haga. Eso lo haré por fe. A veces no comprendo. Cuando la palabra de Dios dice el sábado, ¿por qué guardar el sábado? No sé por qué el sábado. ¿Por qué no puede ser el viernes? ¿Por qué no puede ser jueves? ¿Por qué no puede ser el día domingo? No sé, no te explico por qué no sé. Pero la palabra de Dios dice sábado, ahí está. Uno acepta o no acepta. Cuando la palabra de Dios dice para uno perdonar a los enemigos, no me pregunto por qué.
Es un absurdo. Uno te pega y Jesús dice, mira el otro lado, ofrece el otro lado. Te van a decir en la calle, eres tonto. Imagínate, te pegaron de un lado, vas a ofrecer otro lado. No pregunta por qué es así, pero así es. ¿Acepta o no acepta? Pero no puede vivir solo con partes aceptando a Jesús, otra parte no aceptando. Jesús no recibe la vida por la mitad. Es la vida por completo o nada. Entonces hay que aceptar todo, empezar a leer la palabra de Dios. Y te aseguro algo, entrega tu camino al Señor, confía en Él. ¿Y qué cosa va a pasar? Él lo hará. Ve el resultado de tu vida. Yo les digo, yo entregué mi vida a Jesús por cansado que estaba. Ya no quería más vivir bajo mi cabeza. Mi cabeza no vale la pena. No quiero más vivir por mi cabeza. Tengo miedo de vivir por mi cabeza. ¿Por qué dice la palabra de Dios que uno debe devolver el diezmo? Te van a llamar de loco. Te hicieron lavado de cerebro. Están ahí tomando tu plata en la iglesia. Vas a devolver el diezmo. Eso es locura. Claro. Y ellos tienen razón. Es una locura. La plata que yo recibo ya es poco. Aún voy a sacar 10% como el diezmo. Eso es una locura. O es locura o estás mirando cosas que otros ojos no pueden ver. Es lo que es vivir por la fe. Es aceptar el señorío de Jesús. ¿O no? Pero algunos dicen, no, pero creo que no manejo bien con la plata. Y no. Es aceptar o no aceptar. Es la palabra de Dios. No me pregunta por qué, yo no sé explicar. Pero o uno acepta todo lo que dice la palabra de Dios, o no acepta nada. Y cuando uno acepta, dice el Señor, Señor, ahora quiero vivir bajo tu sombra. Quiero vivir bajo tu luz. Lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Esa es luz para mi camino. Quiero vivir no bajo lo que dicen mis parientes, no bajo lo que dice mi suegra. Sí se puede oír la suegra, pero primero la palabra de Dios. No quiero vivir bajo lo que dice mi familia, sino bajo lo que dice la palabra de Dios. Entonces vas a ver prosperar tu camino. Creed en el Señor vuestro Dios y estarás seguro. Creed en sus profetas y serás prosperado. Así dice la palabra de Dios. Hay que someter la vida y decir, Señor, guía mi vida. Entonces Jesús toma la vida de uno y dice, te voy a hacer mi representante en la tierra. Y ahí uno ya no vive más para sí mismo, sino vive para Cristo. Soy tu representante en la tierra. Estoy aquí para reflejar Jesús a mis vecinos. A donde estoy, en el trabajo, en la calle, en un negocio que entro, ahí en el supermercado. ¿A dónde estoy? Voy a reflejar a Jesús porque Él es mi maestro, mi Señor. Y yo soy el mordomo. ¿Qué es el mordomo? Es uno de la casa, uno que administra las cosas de otro. ¿Correcto? El mordomo es uno que administra las cosas de otro. Todo pertenece a Dios. Y ahora Dios dice, estás ahí en la tierra como mi representante. Y vas a administrar mis cosas. Vas a cuidar de mis cosas. ¿Y cuáles son las cosas más preciosas de Jesús? Dime, ¿qué son las cosas más preciosas de Jesús? Personas. Son personas. Y a estas Jesús me llama para cuidar. Tu vecino, tu familia, empezando por dentro de mi casa, empezando por mis hijos y después extendiendo por mi familia, por mis vecinos, mi ciudad, mi país, hasta el mundo. Y mañana vamos a estudiar un poco más de eso, el alcance de eso. Eso significa ser un mayordomo.
¿Y mayordomía qué es? Mayordomía es el servicio del mayordomo. Así es. Yo vivo para alabar a Jesús. Yo vivo para reflejar a Jesús. Yo soy las manos de Jesús en la tierra. Yo soy los ojos de Jesús en la tierra. Yo soy la boca, la lengua de Jesús en la tierra. Los pies de Jesús en la tierra. Voy a donde Él quiere que vaya. Porque soy siervo de Jesús. Eso significa un mayordomo. Todo lo que recibo, mi plata, ya no es más mía. Mi plata es para el servicio de Jesús. ¿Y sabe qué pasa cuando pongo mi plata al servicio de Jesús? Porque todo pertenece a Él. Él dice, no te preocupes. No te preocupes que te voy a sostener. No te preocupes. Mira los pájaros. No temas. Mira los pájaros. Si yo doy a los pajaritos, tiene mucho más valor que los pajaritos. Te voy a cuidar. Porque eres mi propiedad. Te voy a cuidar. Es una vida, el mordomo vive una vida de completa confianza y entrega al Señor. Completa dirección bajo el Espíritu Santo. Quiero te invitar a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 10. Este capítulo es un capítulo preciosísimo sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo es la vida en el Espíritu? Empieza con un versículo muy rico en significado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Y ya al comienzo hay dos maneras de vivir. Pablo está hablando de dos maneras de vivir. La primera manera es vivir de acuerdo con la carne. La segunda manera es la manera de vivir de acuerdo con el Espíritu. ¿Qué es vivir de acuerdo con la carne? Es seguir el impulso de la carne. Yo nací con esa carne, yo nací pecador, el pecado está en la carne. Por eso que dice en 1 Corintios capítulo 15, que esa carne y sangre no puede heredar la vida eterna, la salvación. Esa carne no entra en el cielo. Mira, uno van a decir qué pena, pero qué bueno, porque yo no quiero así ser en el cielo, flaquito así. Yo quiero ser más. Pero aquí en esa tierra, así soy. Pero esa carne no entra en el cielo. Hay que cambiar la carne. Pero mientras estoy en esa carne mora el pecado, dice la palabra de Dios. Una hermana una vez dice, pastor, pienso que eres el hombre más santo que ya encontré. Y yo pensé, hermana, ¿por qué dice eso? Ella dijo, pastor, la Biblia dice que el pecado muera en la carne, pero usted solo tiene hueso. Y yo pensé, verdad, hermana, es verdad, así es. Pero lo que dice la palabra de Dios es que hay dos maneras de vivir. Una manera de vivir guiado por la carne, por los impulsos de uno, por la sensualidad. Piensa lo que es el significado más, el significado primero de lo que es sensual. Sensual es algo relacionado a los sentidos. Una persona sensual es una persona que sigue sus sentidos. Lo que siente va a hacer. Siento ganas de comer, voy a comer. No importa si no es la hora de comer. Quiero enamorarme de alguien, me voy, no importa si no conviene. Si es una persona que no es buena, pero no importa. Así pensó Sansón. Y Judas, el versículo 19 o 9, no recuerdo porque no planeaba hablar eso,
Judá dice, los sensuales no tienen el Espíritu Santo. Las personas que son movidas por el sensual, por los sentidos, por las ganas, por la voluntad, estas personas no tienen el Espíritu Santo. Porque la vida en el Espíritu es contraria a la vida en la carne. Cuando yo reconozco que mi carne me lleva a pecar, entonces yo invito al Espíritu de Dios para que tome pose de mi vida y hace de mi cuerpo la habitación del Espíritu. Y para que el Espíritu pueda habitar mi cuerpo, escucha eso. Para que el Espíritu pueda habitar mi cuerpo, hay que respetar las leyes naturales que rigen el funcionamiento del cuerpo. Si yo vivo, duermo, me acuesto a la hora que quiero, como lo que quiero, tomo lo que quiero a la hora que quiero, es muy difícil recibir el Espíritu Santo. Porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo pueda tomar pose del cuerpo, es necesario respetar las leyes naturales que rigen el buen funcionamiento del cuerpo. Si uno no respeta eso, el cuerpo está trastornado. La mente es parte del cuerpo. Con la mente adoramos a Dios. Entonces eso es un problema. Y ahí por los hábitos físicos, por el desrespeto a las leyes naturales, entonces estoy mal logrando mi vida espiritual. La vida espiritual está íntimamente conectada a la vida material, a la vida natural. Y las personas que no respetan las leyes naturales que rigen el cuerpo, tampoco van a respetar la ley moral, por una razón. El autor de ambas es el mismo Dios. Si yo no respeto una de las leyes de Dios, no voy a respetar la otra. Porque Dios es el mismo originador de la ley natural y de la ley moral. ¿Cuán importante es pedir al Espíritu Santo que tome pose de mi vida? Y el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Claro, los que son regidos por uno mismo piensan en las cosas del pecado de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cuando uno se despierta tempranito y se va a presencia de Dios y pone la Biblia adentro de la mente, ¿cómo puede el mancebo, el joven, guardar puro su camino? Guardando la palabra de Dios. Cuando guardo la palabra de Dios en mi mente, memorizar la palabra de Dios, eso facilita el proceso. Voy a poner la palabra de Dios dentro de mi mente. Porque, versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte. Pensar, mirar películas que hablan de las cosas de la carne, eso está fortaleciendo la naturaleza carnal, la naturaleza carnal. Y entonces me voy a la iglesia y quiero que el Espíritu Santo tome pose de mi vida, pero vuelvo a mi casa y miro las películas. No, pastor, pero es en casa, no es en el cinema. Es en mi casa, pero el problema no es el lugar, el problema es lo que está mirando. Eso entra ahí y va a fijar. No, pero yo sé que está errado, yo sé que eso es pecado, yo estoy mirando porque así es la vida. Pero lo que mira uno, vive uno. Satanás sabe que nosotros aprendimos por la repetición. La repetición es la madre del aprendizaje. Repite, aprendemos. Y ahí estamos expuestos a las cosas del mundo. Hay que cerrar la puerta, las ventanas de la mente. Hay que cerrar las ventanas para el mundo y abrir para Dios. Eso no hace Dios por nosotros. Eso tenemos que hacer nosotros con la ayuda de Dios, porque no tenemos fuerza solo. ¿Qué decir de las redes sociales? ¿Cuánto tiempo perdemos con las redes sociales? Y a veces mirando cosas que no son buenas. Hablando con personas que no deberíamos hablar en las redes sociales.
Porque el ocuparse de la carne, versículo 6, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, versículo 7, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mira, una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede obedecer la ley de Dios. No puede, no es que no quiere, es que no puede. Es algo imposible. ¿Cómo voy si estoy en la carne, si soy como soy? ¿Cómo puedo obedecer a la ley de Dios? No. Me voy a la iglesia, eso ya es mucho, pero cuando salgo de la iglesia, ahí estoy en la vida. La carne está mandando mi vida. No es el Espíritu de Dios que manda mi vida. Los que viven no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, mira lo que dice Pablo aquí, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué cosa no es? No es de Cristo. ¿Puede existir algún cristiano sin el Espíritu Santo? No. Puede existir adventista, bautista, católico sin Espíritu. Tiene una religión. Se va a la iglesia, canta los himnos, se pone de rodillas para orar, pero eso no hace un cristiano. Lo que hace uno ser cristiano es recibir el Espíritu Santo. Y cuando uno recibe el Espíritu Santo, cuando cada mañana se despierta tempranito y se va de rodillas a la presencia de Dios y le pide, Dios, yo soy pecador. Yo no estoy aquí porque soy adventista, bautista, católico, presbiteriano, que sea. Yo estoy aquí porque soy pecador y quiero el Espíritu Santo, porque no quiero solo un cambio exterior, quiero algo interior que cambia. David oró así: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mí un espíritu. No quiero solo parecer cristiano, quiero realmente ser cristiano. Conoces cómo soy, sabe cómo soy. Las personas no saben cómo soy. Yo no puedo ocultar nada de Dios. Él sabe todo. Él conoce todo. Él es omnisciente. Él sabe de todas las cosas. Siguiendo, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero si Cristo está en vosotros, ¿Cristo o el Espíritu Santo? Todo viene. No hay tiempo para estudiar eso. Pero Cristo viene, el Padre viene, el Espíritu viene. Quieren hacer habitación en nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado. Pablo dijo, estoy crucificado con Cristo. Ya Cristo vive en mí. Manda lo que debo hacer, Cristo. Ayúdame. Yo recuerdo, no hay tiempo yo recuerdo que estaba enamorado de una muchacha. Y mi padre habló clarito para mí. Mi padre dijo, hijo, ya te digo, y te voy a hablar una sola vez, porque si te hablo mucho más te vas a enamorar de esa muchacha. Entonces te hablo una vez, si te casas con ella, no vas a ser feliz, vas a tener problemas. Y no quiero que vuelves a quejarse de ella. No te quejes, porque ya te estoy avisando que no va a funcionar, no va a marchar ese matrimonio. Pero padre, no me voy a casar con ella. Pero si no te vas a casar con ella, ¿por qué es estar ahí en la relación con ella? Y entonces mi padre, ella no quería saber de las cosas de Dios. No quería saber de las cosas de Dios. Y entonces mi padre tomó el libro Hogar Cristiano y hay un capítulo del Hogar Cristiano. Matrimonios prohibidos. Hay matrimonios que son prohibidos por Dios. Y mi padre leyó ese capítulo para mí, muchas secciones, algunos párrafos. Y al final yo tuve certeza
que Dios no podría probar mi relación con esa muchacha, pero me gustaba la muchacha, como Sansón. ¿Y ahora qué hacer? Yo no tenía fuerza para decir, mira, vamos a romper con la relación, porque no. Yo no tenía, qué locura hacer una cosa. Me gustaba la muchacha, me atraía la muchacha. ¿Qué hacer? ¿Qué hace uno? Me fue a colportar. Un mes colportando lejos. Y queriendo ganas de volver para encontrar a la muchacha. Pero una cosa yo hice. Empecé a orar. Señor, ayúdame. Yo no tengo fuerza. Yo no puedo. Yo simplemente no puedo. Ayúdame. Todos los días orando. Ayúdame, 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 ayúdame. Un mes después, volví del comportaje, de trabajar con venta de libros. Volví. No te sé explicar, pero en la primera vez que encontré con la muchacha, cuando salí, el enamoramiento estaba rompido. Milagro de Dios. Yo no estaría aquí hoy. Estoy cierto que no estaría aquí si estuviera casado con esa muchacha. Estoy cierto. Entonces, si no tienes fuerza, empieza a orar. Empieza a orar a Dios. Él puede hacer cosas que no puede hacer por tu fuerza, pero Él puede, pero abre tu corazón, reconoce el pecado. No es tema de decir, mira, pero yo conozco a alguien de la iglesia que lo hace. Hasta la esposa del pastor, o el hijo del pastor, el hijo del anciano ahí. Yo conozco a alguien que... No empieza a encontrar disculpas para hacer lo que no debe hacer. Reconoce delante de Dios. Dios no te puede bendecir. Se empieza a encontrar disculpas para pecar. Reconoce francamente, claramente que es pecado. Reconoce que no puedes rechazar el pecado por tu propia fuerza. Y entonces empieza a pedir a Jesús que te limpie. Para que vivas no más bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Porque si uno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de Él. Otro versículo, el 13. Porque si vivís conforme la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu. El Espíritu toma pose de mi vida y empieza a manejar mi vida. ¡Qué maravilla, hermanos! Dios nos regaló el Espíritu Santo como solución para el pecado. Solución para mi vida. Uno puede ser santo. El más grande pecador puede ser santo. ¿Cuándo? Cuando recibe el Espíritu Santo. Por pecador que sea, recibe el Espíritu Santo. Y entonces es santo a los ojos de Dios. El Espíritu, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando yo entrego mi vida al guía del Espíritu, entonces es una señal que soy hijo de Dios. Es maravilloso. Es maravilloso ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu de Dios? Qué tremenda ventaja. Qué tremenda ventaja ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Debo salir de casa o no? ¿Debo comprar ese zapato o no? ¿A dónde debo ir hoy? Ayúdame, Dios. Yo no quiero vivir bajo la carne, quiero vivir bajo el Espíritu. Dios te invita hoy, esa noche. Dios te invita para que vivas bajo el Espíritu. Quiero vivir controlado por el Espíritu de Dios, no controlado por la locura de mi carne.
Al principio parece bueno satisfacer las inclinaciones de la carne, el placer inmediato, pero vivir bajo espíritu es un placer adiado, porque después viene el placer de la vida bajo el espíritu, la tremenda ventaja. Lo que Dios ha hecho por mi vida es algo que no puedo explicar. Mari y yo, mi esposa, somos completamente diferentes. Nuestro matrimonio fue muy difícil. Muy difícil. ¿Y sabe qué descubrimos nosotros? Que por permisión de Dios nos hizo casar. Porque yo oré y ella oró. Y yo he leído en Elena de White dice que es plan de Dios que personas diferentes se casen. ¿Sabe por qué? Porque solo así necesito ponerme de rodillas. Es más fácil el separarse. Eso es fácil. Separa hoy y inmediatamente parece que el problema se resuelve. Pero no se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque el corazón no cambió. La vida todavía no está controlada por el Espíritu Santo. Pero si uno permanece en el matrimonio, insiste en el matrimonio y se pone de rodillas todas las mañanas, ayúdame Dios, cambia, no más cambia mi pareja, cambia mi vida. Cambia mi vida. Quiero ser regido por el Espíritu Santo. Quiero vivir la vida de Cristo en esa tierra. Quiero perdonar como Cristo perdonó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Quiero ser... Y entonces Dios utiliza el matrimonio como una escuela. Y hay personas huyendo de la escuela. Es la escuela de Jesús. Porque ahí percibo que no soy tan lindo como quiero pensar que soy. Quiero pensar que soy lindo, pero el matrimonio me enseña que no soy. Si tengo los ojos abiertos, algunas personas ni eso perciben. Y siguen poniendo el dedo al otro. El otro es el problema. Yo soy el bueno, el lindo. El otro es el problema. No. Que Cristo tenga permisión de entrar y hacer el cambio. Que el Espíritu Santo sea invitado, nuestro invitado, cada mañana. Recuerda la promesa de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo. Sacaré de vosotros el corazón de piedra, os daré un corazón nuevo. Pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo. Pondré mi espíritu y haré con que andéis en mis estatutos, mis mandamientos y los guardéis. Yo voy a hacer por ti eso. Es obra de Dios. Mi obra es pedir. Jesús no viene, el Espíritu Santo no puede venir si yo no le pido. Porque mi pedido es una autorización para que el Espíritu Santo pueda tomar pose de la vida de uno. Entonces, como hicimos todas las noches, hoy vamos a poner otra vez de rodillas y vamos otra vez a pedir el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a orar. Nuestro Padre, reconocemos cuán pequeños somos. Reconocemos que nacimos regidos por nuestra carne, por nuestros impulsos, nuestras ganas. Pero reconocemos por tu palabra que eso nos lleva a la muerte. Pero antes de la muerte hay tanta enfermedad, problemas, dolor. Señor, queremos invitar al Espíritu Santo a tomar pose de nuestra vida. Confesamos nuestros pecados a Jesús y nuestro pecado es perdonado. Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, que confesó sus pecados a Jesús.
Ahora, después de confesar los pecados, podemos invitar al Espíritu Santo que entre en la vida del pecador que somos nosotros. Y así miras desde el cielo y dices, ahí está un santo. ¡Qué milagro, Dios! Solo podemos aceptar por la fe. Pero aquí estamos de rodillas, pidiendo para recibir el Espíritu Santo. Prometiste enviar el Espíritu Santo. Y nosotros queremos recibir el Espíritu Santo. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos ser mayordomos, queremos reflejar Jesús, servir Jesús, hacer las obras de Jesús en la tierra. Pero para eso necesitamos recibir el Espíritu Santo. Ayúdanos a seguir tu palabra, a obedecer tu palabra, porque es para nuestro propio bien. Ayúdanos a tener fe suficiente para obedecer. Rogamos estas bendiciones en el nombre sagrado de Jesús. Amén.